Buenas noches, compañeras y compañeros. Queremos saludar desde la Juventud Comunista Revolucionaria, la JCR, este 48 aniversario de nuestro Partido Comunista Revolucionario PCR. Es un año que ha sido de lucha a los colectivos y a los jóvenes que siguen reivindicando la lucha desde la JCR, con sus más de 24 años de vida, forjándose al calor de las luchas populares, es que nos hemos movilizado en este año. Este ha sido un año en que las y los jóvenes hemos sido partícipes de distintas luchas y hemos estado comprometidos para transformar nuestra realidad. No somos ajenos a la realidad de la pandemia. Es un momento donde hay que apelar al compromiso y a servir al pueblo, en cuidar la vida y la salud del pueblo. Por eso es necesario tomar los cuidados a nivel sanitario, porque ese es el deber de todo comunista. A su vez, han surgido demandas populares que han traído hambre y desempleo al pueblo. Para ello se han apoyado y organizado en ollas populares en los barrios y ciudades de todo el país, como una experiencia de base y una organización necesaria para construir la lucha popular. Con un presupuesto de ajuste que ha sido en detrimento de la educación pública y que no solo no contempla las demandas del 6+1, de AREP Tutelar y investigación, sino con recortes de secundaria, UTU, recortes en grupos del FPV, coros y en varias asignaturas. La UDELAR mismo también, que se le ha recortado presupuesto en varias áreas, presupuesto para becas, cupos, salario de funcionarios, y a la vez para investigación y programas de desarrollo en ciencias, entre otras cosas. Este presupuesto tampoco contempla las necesidades populares en materia de salud y vivienda, a los cuales se les han bajado las asignaciones. En contraposición, se ha aumentado el presupuesto para el Ministerio de Interior y Defensa, y se sigue pagando la ilegal, oprobiosa e ilegítima deuda externa, que actualmente alcanza el 80% del PBI, sin contar los intereses de la deuda misma tampoco, que también han aumentado. Tampoco se prevé un solo artículo para combatir la pandemia del COVID-19, ni para reforzar la salud pública, ni los servicios necesarios para atender esta pandemia, ni tampoco para atender la crisis económica y social, y ni mucho menos para atender en serio los casos de violencia de género. Recordemos que hay una ley basada en violencia de género de 2017 que aún no tiene recursos desde ese entonces. Tampoco se destinó recursos para paliar esta doble crisis sanitaria y económica, para así garantizar la salud y solventar las necesidades sociales en subsidios, apoyos económicos y en una renta universal básica para poder sobrevivir y comer. Nuestra JCR trabaja junto a muchos compañeros independientes en el movimiento estudiantil desde la corriente estudiante del pueblo, siempre al calor de las luchas populares y en defensa de las causas justas. En plena pandemia, el gobierno de la derecha y la ultraderecha con componentes fascistas de esta coalición multicolor ha impulsado el proyecto de ley de urgente consideración, que es una ley antipopular y reaccionaria, que representa un paso más hacia el fascismo. Elaboró un proyecto con 476 artículos, en los cuales le mete la mano a la educación, a la prensa, el derecho a la huelga, a la ocupación de los centros de trabajo. Crea la comisión de expertos para realizar una reforma jubilatoria en contra del pueblo trabajador y pretende ir en contra de las empresas públicas nuevamente, permitiendo privatizaciones y desmonopolizando la refinación y distribución de combustibles. Además, también crea una Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, entre otras cosas más. En este contexto, nos movilizamos contra la LUC. Nos movilizamos desde la coordinación anti-LUC para luchar desde que fue planteada y planteándonos desde concentraciones, intervenciones e impulsando marchas como lo hicimos en julio desde la Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo. Luego de aprobado, se inició la discusión para impulsar el referéndum contra la ley y participamos activamente dentro de la intersocial. Consideramos que en las actuales condiciones políticas y de correlación de fuerzas es necesario ir por los artículos más graves y construir un gran frente anti-LUC para poder enfrentar a esta norma reaccionaria. Y allí fue que estudiamos, propusimos y llevamos nuestra propuesta y dimos el debate.
Luego de esta instancia y fruto de la correlación de fuerzas, es que se llegó a esta propuesta que hoy en día es la que se tiene desde la Intersocial y los 133 artículos. Desde la JCR acompañamos y participamos lo resuelto por nuestro partido, así como la corriente estudiante del pueblo y las agrupaciones estudiantiles que la conforman, de ir por un referéndum impulsado por la Intersocial para derogar los 133 artículos, entendiendo la correlación de fuerzas nuevamente y construyendo un gran frente de lucha para poder ganar, que es lo que tenemos que alcanzar, y darle un duro golpe a la ley y al gobierno de la coalición de la derecha y la ultraderecha. Para esto se necesita la mayor capacidad y estaremos en esta recolección de firmas contra la LUC, pero tampoco no dejando de impulsar la lucha callejera contra toda la norma y utilizando todos los mecanismos legales disponibles para vencer esta ley reaccionaria antipopular. En un año que ha estado marcado por la virtualidad, son muchos los jóvenes que han quedado por el camino, que han visto mermado su derecho a la educación. Y esto marca la imperiosa necesidad, como expresábamos, de un mayor presupuesto para la educación. Y que es necesario no aumentar la brecha entre ricos y pobres, entre los que tienen más y menos recursos. Que en esta situación solo se ha aumentado la desigualdad entre la educación pública y privada. Este ha sido un año muy duro por la política de este gobierno, cuya política antipopular ha apuntado a los jóvenes perjudicados desde la educación, que han sido reprimidos. Sobran ejemplos de la cantidad de hechos de represión en plazas de varios departamentos del país, en Castillo, Chamizo, San José Capital, en Montevideo, en lo que fue la Plaza Liber Sereni, en la Plaza Roslik y en varios lugares más donde los abusos de autoridad han sido recurrentes, amparándose en estas normas reaccionarias. Hechos de represión policial, de represión del Estado, del gobierno, que la ejecuta contra el pueblo y la juventud. Los y las jóvenes siguen siendo afectados por el desempleo, con más de un tercio de los jóvenes desempleados, con la falta de oportunidades, el aumento del costo de alquileres, el aumento del precio del boleto, con la mayoría de empleos tercerizados y mal pagados. Esto es un caldo de cultivo para la lucha que expone a la vez a los jóvenes a la droga. Mientras el narcotráfico, que sigue afectando la vida de los jóvenes y los vecinos de los barrios, ciudades y pueblos de todo el país, siguen campeando en dichos lugares. Y esto ante la vista de la policía y el gobierno. Pero la droga sigue afectando aún más a los más vulnerables, que son los jóvenes. Tenemos pibes hacinados en hogares del INAU, sin una atención digna y en condiciones de encierro, donde hay superpoblación y se desmantelan. Mientras tanto, el gobierno lo que hace es desmantelar áreas enteras del INAU. ¿Qué se puede hacer contra esto? Para esta salida proponemos que los jóvenes precisan empleo, un empleo genuino, verdaderas oportunidades y más y mejor educación para así tener un futuro mejor. En este contexto, las jóvenes también son víctimas del desempleo, porque se ven más expuestas fruto de la doble explotación de este sistema capitalista, imperialista y patriarcal, que lleva a las mujeres a tener menos posibilidades de trabajar y estudiar, y ser víctimas de las redes de trata y la violencia intrafamiliar, cuestión que durante la pandemia se ha acentuado más y que en otros departamentos del país es aún más profundo este problema. Como juventud nos declaramos antiimperialistas. Entendemos al imperialismo yanqui como la principal superpotencia económica, política y militar y el más agresivo. Lo que se ha agravado con el fascista de Trump y que entendemos que se continuará con Biden. Aunque esta superpotencia en decadencia, mientras se da el incremento de la disputa de sus rivales imperialistas con Rusia, China, la Unión Europea, en un mundo multipolar. No olvidar la injerencia y el ataque que realiza el imperialismo yanqui a Venezuela, a Bolivia y a Cuba, y a los distintos pueblos del mundo y de América Latina. Sigue vigente el reclamo sigue el reclamo vigente de fuera de las tropas de Haití, y seguimos reivindicando una Palestina libre. Porque si algo nos enseñó el Che, es que no hay que confiar en el imperialismo ni un tantito así. Pero nunca hay que olvidar en esta lucha, nuevamente, las consignas y la solidaridad con los pueblos de América Latina y los pueblos oprimidos. Nos manifestamos en contra también de los proyectos imperialistas y de cuyos capitales pasa, como el caso de UPM2 y su tren de la muerte, que fomenta el extractivismo, la contaminación del agua, precariza el empleo y primariza la producción, y trae consigo la explotación sexual a su vez.
con un tren que afectará a más de 35.000 personas, que ha destruido casas y destruye barrios en este momento, para un tren que va a transitar 24 horas del día por esas zonas con cargas y elementos químicos altamente peligrosos para la población. En consecuencia, para salir de esta situación, es necesario entablar la lucha. En este contexto del mundo en pandemia, es fundamental el rol de la juventud para servir al pueblo e impulsar la lucha. Como Juventud Comunista Revolucionaria, nos organizamos como juventud, entendiendo la necesidad que para conformar los cambios necesarios en esta sociedad, para ello es necesario, y está demostrado que es necesario organizar la rebeldía. Y es necesario un partido revolucionario como punta de lanza para derrotar y destruir este sistema capitalista imperialista. Y que es necesaria una revolución antiimperialista, proletaria, agraria, ininterrumpida en marcha al socialismo y al comunismo. Es allí que es necesario organizarnos como juventud y trabajar junto a nuestro partido, el PCR, en la lucha obrera y popular. Y en este contexto, viva la Juventud Comunista Revolucionaria, viva el 48 aniversario del Partido Comunista Revolucionario, arriba los que luchan.